Vale. Bien, de la parte de los bucles de control, se nos, se nos quedaron de explicar un par de cosas. Bueno, una ya la habíamos comentado, pero otra no, que son break y continuo. O sea, las dos palabras reservadas, break y continuo, ¿vale? ¿Dónde se utilizarían? O sea, cada una tiene un significado diferente. Break rompe el bucle actual, ¿vale? El bucle en el que estemos. Y por bucle se entiende que es un bucle de tipo while o for o do while o ya lo diré, el switch. ¿Vale? Y continuo continúa el bucle actual bueno, más que continúa, reinicia el bucle actual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ejemplos donde se utilizaría esto? Pues bueno, en el caso de Break ya vimos un ejemplo muy claro, ¿no? El switch case. El switch, ¿no? Switch variable y cada case, case valor 1, puntos, case valor 2, donde nosotros quisiéramos romper la ejecución, pues entonces poníamos un break. Entonces, si la variable vale valor 1 o valor 2, pues ejecutará el código key donde los puntos suspensivos y se parará ahí, saldrá del bucle. Y si ponemos valor 3, otro trozo de código y break, pues solo este segundo trozo de código solo se ejecutará en el caso del valor 3, no se ejecutará en ningún otro caso. El único caso en el que no hace falta poner el break es el default. ¿Por qué? Porque lo escribimos al final, entonces al final se terminará. ¿Y dónde se utilizaría el continue? Pues el continue se utilizaría donde yo quiera que haya un caso concreto en el que una parte del bucle que esté al final del bucle no se ejecute, porque sea un caso especial, ¿no? O sea, por int igual a 0, mientras y sea menor que 100 y más, ¿vale? Y ahora, pues por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer algo con los pares, pero no con los impares, ¿no? Entonces decimos if y. ¿Y cómo sabemos si un número es par? Pues calculando el resto de la división entre ese número por 2. Si el resto de la división por 2 es 0, es par. Si el resto de la división por 2 es 1, es impar. Entonces diríamos si i tanto por 102 es igual a 1, entonces sería un número impar. Y entonces le digo, por ejemplo, continúe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bucle no se ejecutará
para los impares. ¿Vale? No que simplemente, en el caso de los impares, volverá otra vez a comprobarla, a hacer el incremento de la variable y a comprobar la condición. Pero desde donde está el continúe, lo que se hace es volver al principio del bucle, reiniciar el bucle. Bueno, reiniciar... Vale, reiniciar tampoco. Reiterar, vamos a decir reiterar, porque no se llega a, por ejemplo, si es un bucle for, volver a poner la variable igual a 0, ¿no? Sino que lo que se hace simplemente es volver a ese punto del código. Vale, bien. Vamos a seguir hablando de funciones, y ya pusimos algunos ejemplos la clase anterior, pues por ejemplo la función invierte o la función itoa, para convertir un entero en una cadena de texto, ¿vale? Y pues, ¿cuáles son las características de las funciones? Pues la primera es que les pasamos parámetros. O sea, cuando definimos la función, y esto es la definición de la función, en Python también se pueden definir funciones. Recordad, se pone def y el nombre de la función y la lista de parámetros que le podemos pasar. Lo que pasa es que en Python no hay tipos de datos. Aquí tenemos que definir la lista de los tipos de datos que queremos pasar. En C se pueden pasar un número diferente de parámetros para la misma función. Sí, o sea, C no, pero C++ admite sobrecarga de operadores y sobrecarga de funciones. O sea, podríamos definir una función, sobre todo cuando estamos haciendo programación orientada a objetos, que se llamase invierte, a la cual le pasáramos un vector o que le pasáramos un vector y un entero. Podríamos tener esas opciones. Y las funciones pueden devolver un valor, ¿vale? En este caso, pues esta función que habíamos escrito aquí, pues no devolvía ningún valor, ¿vale? Bueno, vamos a escribir un trozo de código que utilice, por ejemplo, una función que devuelva un entero. Y vamos a hacer una función que se llame suma impares. ¿Vale? Los nombres de las funciones, los nombres de las variables, no hemos hecho este comentario, pero no pueden contener cualquier carácter. Por ejemplo, no pueden contener un espacio. Entonces, hay dos reglas universalmente utilizadas para escribir nombres de variables. En todas ellas, los nombres de variables empiezan siempre por minúscula. Y para separar una palabra de otra, tenemos dos opciones. O, como he puesto aquí, comenzar la segunda palabra por mayúscula, y la otra regla sería utilizar la técnica del underscore, ¿vale? Que es esta tecla del guión bajo. Bueno, pues esto es a gustos, no hay ninguna obligación. Lo único es escoger nombres de funciones o escoger nombres de variables que sean significativos. Por poner nombres de variable más largas o más cortas,
eso no significa que el compilador, el código que genere, sea más pesado o sea menos pesado para el procesador. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el compilador no coge, más que el compilador, el linker, no coge nombres de variables de más de un determinado tamaño. En las versiones iniciales estaban 32 caracteres. O sea, el compilador nos deja poner un nombre de 60 caracteres o de 70 caracteres, pero luego el linker no va a utilizar todas esas letras. Entonces, si ponemos un nombre muy largo, pero es único dentro de nuestro programa, no pasa nada. Pero si ponemos dos nombres muy largos diferentes que solo se diferencian en el final de una cadena de texto muy larga, pues entonces el linker no va a saber distinguirlos. Vamos a tener ahí un problema gordo, ¿vale? Y esos tipos de problemas con el linker, pues son complicados. No sé si... Yo creo que sí que lo he dicho alguna vez, ¿no? ¿Cuál es el proceso a partir del cual se genera un programa ejecutable en C o en un lenguaje compilado como C? ¿Lo he dicho o no lo he contado? No hay nadie. ¿A qué te refieres con un programa compilado? ¿A un ejecutable, a un .exe? Sí. ¿O que se ejecute desde la terminal? No, ¿cómo se genera? ¿Qué pasos se siguen para generarlo? No, ¿verdad? No. O sea, nosotros tenemos nuestro programa fuente. El fuente es un texto, ¿no? Que puede ser, pues, por ejemplo, el principal.ino más luego funciones .c y funciones .h, ¿vale? Este es nuestro programa fuente. ¿Qué quiere decir fuente? Pues que está escrito en texto. Está escrito con letras. No es algo que entienda la máquina, no es algo que la máquina pueda interpretar, ¿vale? Entonces, esto le pasamos un programa, que es el compilador. ¿Vale? El compilador más utilizado en todo el planeta para compilar cualquier cosa es GCC, que es el compilador de software libre. Este compilador compila C y compila otra variedad de lenguajes. O sea, compila C++ y algunas otras cosas más con algunas directivas especiales. ¿Vale? Entonces, el compilador genera los ficheros objeto. Pues generaría un principal.o y funciones.o. Estos son ficheros objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ficheros objeto ya no son código fuente, están escritos en lenguaje ensamblador. ¿Vale? El ensamblador es el lenguaje binario del microprocesador. Y entonces, ¿estos ficheros objeto ya se pueden ejecutar? No. Tenemos que pasarlos a través del linker. ¿Vale? Entonces el linker toma los ficheros objeto y toma las librerías del sistema. ¿Qué son las librerías del sistema? Son trozos de código precompilados que saben utilizar la versión de sistema operativo para la cual estamos generando el programa. Entonces, ¿qué es lo que estaría dentro de las librerías? Pues, yo qué sé, las funciones de entrada estándar, pues por ejemplo,
el serial que estamos utilizando muchas veces o el print, ¿vale? Todas esas funciones forman parte de esas librerías del sistema, que saben, pues en Arduino, cómo está escrito el lenguaje binario de Arduino, y si estamos compilando el mismo código fuente para un PC, pues saben cómo está escrito esto en el PC, ¿vale? Y entonces la unión de las dos cosas pues nos da el ejecutable. Principal.exe si es un programa de PC, o el principal.bin, esto en el caso de PC y esto en el caso de Arduino. Vale. ¿Puedo ver yo dónde están mis binarios de Arduino? Sí, puedo ver dónde están mis binarios de Arduino. Están un poco retorcidos. ¿Vale? Voy a borrar esto un momento para poder recompilar el código sin que me dé errores, ¿vale? Y vamos a darle a verificar, que verificar compila, ¿vale? Compila el código, veis, compilando. Y linkando, ¿veis? Pone linking everything together, ¿vale? Está linkando el código. Y ahora ya ha terminado. Me dice la tal, escupa, pues eso. Bueno, ¿dónde se ha generado este código? Bueno, pues vamos al explorador de archivos y entonces venimos al disco C, usuarios, el nombre de vuestro usuario donde estéis trabajando, ¿vale? Y ahora, dentro de la carpeta de usuarios, hay una carpeta que está oculta, que es appdata. ¿Cómo veo una carpeta que está oculta? Pues la forma desde el administrador de archivos es venir a Vista y tenéis aquí, veis, este clic, elementos ocultos, que podemos activar o desactivar. Bueno, pues si tenemos activado, vemos las carpetas ocultas. Bueno, pues una de las carpetas ocultas es appdata. Pues venimos a appdata. En appdata, local. Dentro de local, temporal. Y dentro de temporal tenemos toda la basura que genera el sistema operativo y que se supone que se puede borrar. Entonces tenemos aquí una que pone Arduino. Arduino build. Build es el nombre que se suele utilizar para decir cuando un programa ya está generado, donde la carpeta build es donde se guarda normalmente. Bueno, pues entonces entro en esta carpeta build y tendríamos aquí el prueba1.ino.bin. Este es el ejecutable. O sea, ahora, si yo no me funciona, por ejemplo, el programa para transferir ficheros al Arduino y tengo otro programa o quiero copiar este programa en una memoria flash o en una memoria ROM de otro microprocesador, pues entonces este es el fichero que tendría que copiar, ¿no? El fichero bin. Que si estamos trabajando en C, pues entonces es un ejecutable. O sea, si estamos trabajando en PC, pues es un ejecutable, un .exe. Si estamos trabajando en Linux, pues entonces simplemente es un fichero al cual yo le doy permisos de ejecución, nada más, ¿vale? Bueno, pues así es como generaría yo este ejecutable. Vale. Bueno, estábamos en el tema de suma impares. Vamos a decirle... Javier, y con ese punto bin, ¿qué haces? ¿Lo metes luego en el Arduino? ¿Lo metes en el programa este del Arduino y lo compilas aquí otra vez? O... No lo compilas, ya es el ejecutable.
simplemente lo copias en la flash del Arduino. La memoria flash del Arduino tiene una serie de particiones, una serie de trozos que están reservados para determinadas cosas. O sea, la memoria, la memoria del Arduino, el mapa de memoria del Arduino, pues desde la posición 0 hasta la posición última, que me parece que tiene una arquitectura de 16 bits, el Arduino 1, hasta la 65.535, tiene una serie de funciones, ¿no? Entonces, hay una parte que es la partición del ejecutable, ¿vale? Es donde comienza a ejecutar el programa. Pues entonces, tu fichero bin lo pones en esta zona, ¿vale? Hay otras zonas que supongo que es en Arduino. No sé cuál es la estructura del ATmega, ¿eh? Que está en otra zona que es la dedicada a la RAM, a la memoria RAM. Y habrá otras zonas que estarán dedicadas a pues, otras actuaciones, ¿eh? O sea, al final aquí tenemos 32K, aquí tenemos 2K y luego pues de todo el espacio de memoria disponible del micro pues se utilizará para... Bueno, sí, por ejemplo, otra cosa que está es la memoria EPROM, que me parece que son otro 1K adicional de memoria EPROM, ¿vale? Bueno, pues eso está en otra zona del espacio de memoria. Entonces, lo que sabe el programa cargador, cuando nosotros le decimos que se cargue un programa, yo, a ver, voy a escribir en segundo, y ahora le voy a decir que cargue el programa. Es en qué rango de direcciones de memoria copiar ese código, ese binario. ¿Vale? Entonces, si ahora analizamos un poco el proceso que ha ocurrido aquí, cuando yo estoy flasheando el microprocesador, ¿no? Pues me dice, el microprocesador que voy a flashear es este, ¿vale? Que, por ejemplo, como estos microprocesadores llevan interface de red, pues me dice su dirección MAC, que es un número único a través del cual identificarlo. ¿Cuál es el tamaño de flash que tengo? Para saber si estoy grabando bien o no. Y entonces, en este caso, escribe varias particiones, ¿no? Entonces dice, pues escribo un primer trozo de 8K en esta dirección de memoria. Escribo otro trozo de 18K en esta otra dirección de memoria. Y escribo este otro trozo de 269K en esta otra dirección de memoria, ¿vale? Cada una de ellas tiene una función concreta. En este caso, bueno, incluso hay una cuarta que se escribe en esta otra área de memoria. Se escribe pues la información de cómo tiene que arrancar el programa, del bootloader. El bootloader es un programa muy importante, que es el programa que le explica cuando se enciende el microprocesador qué es lo que tiene que hacer para encender o para cargar otro programa adicional, ¿vale? En el caso de Arduino 1, pues este proceso es un poquito más sencillo, no hay que cargar tantas cosas, ¿vale? Otra de las cosas bonitas de Arduino es que esto que es la parte chunga de las máquinas, la parte complicada, pues Arduino nos lo da hecho, no nos hace falta preocuparnos por ello como en otros microprocesadores, ¿vale? ¿Y cómo cargaríamos el fichero ese en el Arduino? Pues con esto. Esto
es un programador de AVR, que AVR es el fabricante del microprocesador. Entonces se conecta al bus SPI del microprocesador. Entonces, cada vez que haces un reset, si a través del bus SPI le mandas una secuencia binaria determinada, el microprocesador entra en modo bootloader. Entonces puedes cargar el software. O sea, habría que abrir el Arduino, conectarlo y mandárselo. Sí. Bueno, abrirlo. A ver, el Arduino lleva un conector de 6 pines. Sí. En ese conector de 6 pines encaja este cable. Y luego lo conecta por USB al ordenador. Sí, eso es. Luego va conectado por USB al ordenador. En esos casos, para programar de esa forma, en vez de programar, tienes que decirle subir usando el programador. En vez de darle al programar normal de enviar, el programar normal de enviar envía por el puerto serie siempre. Entonces, ahora tienes que decirle subir usando el programador. Y tienes que escoger el programador tuyo. Bueno, este micro no tiene ningún programador disponible, ¿vale? Pero tienes que escoger tu programador. Si tienes un Arduino 1 virgen, o sea, has comprado un chip en una tienda de chips y le has puesto ese chip a tu Arduino, antes de poder enviar programas por el puerto serie, tienes que cargar el bootloader por primera vez. Entonces tienes esta opción, quemar bootloader. Y entonces también usando este programador, pues grabas el bootloader en el chip y a partir de ahí ya puedes utilizarlo por el procedimiento normal de con el cable USB conectado al Arduino y... Entonces tendría que abrir el fichero ese que me crea en temporal con Arduino y ponerlo en modo programador. Bueno, quemar primero el bootloader y ponerlo en modo programador. Sí. Bueno, a ver, lo hace él solo, él sabe dónde está el bin, no hace falta que lo hagas tú a mano. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy importante si haces un proyecto, es pensar qué pasaría si tienes éxito. O sea, imaginaros que decís, yo tengo una idea cojonuda, vamos a hacer este producto, que es un producto cojonudo, que se me ha ocurrido a mí, que no se le ha ocurrido a nadie más, y vamos a fabricar una máquina basada en esta idea. Lo primero que tenéis que pensar del software de esa máquina es cómo actualizar el firmware de forma remota. Porque si tú no tienes éxito, si tú vas a fabricar 5 unidades de esa máquina, pues no pasa nada. Mañana encuentras un bug en el software, te vas a donde tienes las 5 máquinas montadas y ya está. Pero ahora imaginaros que lo que queréis hacer algo que tenga éxito y queréis que se fabriquen 10.000, 100.000, 1.000.000 de unidades. Pues lo primero que tenéis que pensar antes de escribir el software es cómo actualizar el firmware de forma remota, ¿vale? Entonces hay procedimientos para que tomado ese fichero bin se pueda actualizar el firmware de forma remota de la máquina. En Arduino 1 es como imposible. O sea, si tuviésemos el Arduino 1 conectado, por ejemplo, a una Raspberry Pi, pues sí que hay un procedimiento para poder enviar ese binario. Si hablamos de microprocesadores más avanzados como el SP32, se puede actualizar por Wi-Fi o utilizando un módem 4G. O sea, ya tiene procedimientos, por decirlo de alguna manera, nativos para realizar esas actualizaciones de firmware remotas, ¿vale? Entonces, ese fichero bin sería el que tú necesitarías para esos casos de actualización de firmware remota. Si lo tienes conectado en un cable a tu casa, pues entonces es ese fichero bin el que se está copiando, pero el entorno te lo está ocultando. Tú le dices enviar, ¿no? Enviar programa, subir usando el programador o subir, y entonces lo que hace es coger ese fichero bin y mandarlo por el puerto serie, nada más.
¿vale? Vale. Esto. Queríamos escribir un programa que al que le pasáramos parámetros y que nos devolviera parámetros. Vale. Pues entonces, vamos a intentar escribir un programa que haga lo siguiente. Todos los programas empiezan con el principio. Una de las primeras clases de programación a las que asistí a mitad de los 80, el profesor nos pregunta, bueno, ¿cuál es la herramienta más importante del programador? Entonces todos nos quedamos pensando, pues la consola para poder escribir el programa o los discos para poder guardar los programas. Entonces él nos dice, no, lo más importante de un programador es un lapicero y una goma de borrar. O sea, antes de escribir un programa, siempre hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, quiero hacer un programa que pida 2 números y que me sume los impares que hay comprendidos entre un número y otro número. Bueno, pues entonces empezaría por el principio, start, y diríamos, pues pide el primer número. ¿Vale? ¿Esto en qué se traduce? Pues que en la pantalla tiene que aparecer un mensaje que diga, dame un número. Y que se quede esperando. ¿Vale? Entonces, esto podía ser un bucle que fuese... ¿Hay número? ¿Vale? Si no hay número, quédate esperando. Si sí hay número, decir, pues, por ejemplo, haz A igual a el primer número. Vale. Pide el segundo número. Entonces aquí la ventana tendríamos que tener, dame otro número. Y aquí podía empezar nuestra primera discusión. ¿El usuario sabe cómo manejar el programa o no sabe cómo manejar el programa? Normalmente, en estos programas de práctica o de aprender a programar, utilizamos la técnica de best effort. Es la técnica que utiliza Microsoft en todo su código. Y yo he hecho lo mejor de mí mismo, lo he intentado, pero bueno, si no funciona, tampoco pasa nada, ¿vale? Eso es best effort, es una filosofía. Entonces, claro, si yo quiero hacer la suma entre 2 impares, pues espero que el primero sea menor y que el segundo sea mayor. Eso puede ser a través de un mensaje en la terminal,
mayor que el anterior. O puede ser a base de verificar y si ese segundo número es más pequeño o es igual, generar un error y que entonces vuelva el programa para atrás. Vamos a simplemente poner un mensaje y a esperar que el usuario introduzca ese segundo número. Entonces, volveríamos aquí a entrar en un bucle de espera. Hasta que nos introdujesen el segundo número. ¿Vale? Y entonces nuestro programa principal lo que haría sería llamar a suma impares. Y después de llamar a suma impares, pues presentar el resultado de la suma. Y nuestro programa habría terminado. ¿Vale? Presentar el resultado de la suma, pues claro, también deberíamos de definir cómo iban a quedar. El resultado es el que sea, ¿vale? Bien. Entonces, claro, ahora la segunda parte. Suma impares. ¿Vale? Tenemos que escribir el algoritmo de sumar impares, ¿no? Entonces, diríamos, pues, por ejemplo, A igual a primero. B igual a último. Y haríamos C igual a A. Y entraríamos aquí en un bucle. ¿Es C menor que B? Vale, pues si es sí, quiere decir que todavía no hemos llegado hasta el último. Y si es no, quiere decir que ya hemos terminado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer el total igual al total más... Bueno, no, nos faltaría una cosa en medio. A ver, borrar. Vale. Otra pregunta sería. Impar. ¿Vale? Entonces, si no es impar, C igual a C más 1 y volveríamos a preguntarnos. ¿Es C impar? Pues entonces hacemos total igual a total más C. ¿Vale? Y podemos volver aquí.
suma C, C más 1, tal. Entonces, ¿qué cosas nos han faltado? Por ejemplo, pues aquí habría que meter total igual a 0 para inicializar el bucle. Y en el fin habría que retornar total como el resultado del programa. ¿Vale? Javier, ¿el programa quieres que te sume la cantidad de números impares que hay entre los dos números o que los números impares que hay se sumen entre sí? Que los números impares que hay se sumen entre sí. Entonces, ¿no sería C igual a C más 2? Es que no sé si he empezado por par o impar. Hombre, aquí te lo has puesto como que es impar. Si es impar, tendrías que sumar 2. Y si es par, 1 y Pero luego 2. yo lo que hago, no es impar, pues entonces no sumo nada al total. Es impar, sumo al total. Y voy sumando de uno en uno hasta que pase que C empieza valiendo A. No sé si empieza valiendo par o impar, me da igual, hasta que llegue a B, que es el último. Vale. Vale. Aquí estaría la cuestión, ¿B lo incluyo o no lo incluyo? Entonces habría que poner menor o igual, para que cuando sea igual, todavía B se incluya en la suma, ¿vale? O sea, sí sería menor o igual. Bueno, entonces, esta fase de pensar cómo vamos a hacer las cosas es probablemente la más importante de cara a programar, porque pues me ayuda a meditar cómo voy a resolver el problema antes de empezarlo. Y muchas veces el problema que nos enfrentamos a la hora de programar es entender el enunciado. A mí es lo que siempre más me cuesta. Entender qué es lo que quiere el tipo que puso el programa. Vale. Bueno, pues vamos a intentar escribir esto que hemos dicho. Primero el programa principal. A ver si me quiere. ¿Vale? Y luego la función. Bueno, pues entonces, el programa principal. Vale. Tengo que pedir el primer número. Vale. No sé si voy a necesitar esto, si no voy a necesitar esto, ¿vale? Lo único que sé es que necesito esta función, ¿no? De suma impares. Es la función que yo quiero implementar. Bueno, pues mensaje, pide el primer número. Pues eso es un serial print, ¿no? ¿Vale? Ahora tenemos que traducir lo que hemos escrito. Lo que hemos escrito en este diagrama se llama pseudocódigo. No es ningún lenguaje no es código de ningún lenguaje de programación, pero es como si lo fuera. Print, sí, print, dame un número. Vale. Bueno. Hemos dicho alguna vez que, claro, el microprocesador está infinitamente ejecutando en un bucle todas las instrucciones y que prácticamente ese bucle loop se ejecuta una vez cada microsegundo. Entonces, me sacará el mensaje y me lo sacará inmediatamente. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser yo muy rápido y voy a escribir el número muy deprisa? No me da tiempo, es imposible, no puedo hacerlo. Entonces, tengo que conseguir que el ordenador se pare hasta que yo introduzca el número. ¿Y cómo hago que se pare? Pues, ¿cómo sé que se ha introducido texto en el teclado? Con serial available, ¿no? Entonces, yo puedo escribir aquí
un bucle que se quede esperando hasta que yo pulse una tecla en el teclado. Bueno, escribo un número y pulse el Enter, ¿vale? ¿Y eso cómo se haría? Pues si while serial available es un bucle que se queda infinito mientras hay texto en el teclado disponible, lo contrario es un bucle que se queda esperando hasta que yo pulse una tecla. O sea, while admiración, y recordar que admiración era la comprobación lógica para negar lo que yo estaba escribiendo, while negación serial available, esto lo que hará es esperar hasta que se pulse una tecla. ¿Vale? Esta instrucción es tremendamente útil para los programas de Arduino, porque es la forma de controlar la ejecución. Pues espérate, no hagas nada hasta que yo le dé al Enter. ¿Vale? Bueno, pues ahora se supone que si yo paso de aquí, esto, ¿hay un número? No. Estamos ahí esperando. Bueno, pues tendré que declarar una variable donde introducir el número. Bueno, pues vamos a llamarle A y vamos a llamarle B a las dos variables donde yo quiero escribir el número. Bueno, entonces A, había una forma sencilla de leer un número entero en Arduino. Era el serial parseInt, ¿vale? Es una forma sencilla, ¿no? de leer un número. Entonces, este número que nos devuelve sería el parseInt, es de tipo long. Pero bueno, si vamos a trabajar con números pequeños, pues esto sería más que suficiente. Vale, A es igual al primer número. Ya hemos llegado a este punto del programa. Ahora pide el segundo número. Bueno, pues entonces podemos poner aquí otro serial print. Dame otro número. Y esto lo voy a borrar porque solo os va a confundir. Y esto también. Me había quedado muy bonito. Pero tal. Dame otro número mayor que el primero. ¿Vale? Y vamos a confiar que el usuario me dé un número, haga caso de las instrucciones. Y, pues bueno, puedo copiar y pegar este código que ya tenía y decirle que ahora el segundo número me lo guarde en B. ¿Vale? Y haremos esto. Esperaremos a que tal. Uy. Bien. ¿Dónde está mi Arduino? Aquí. Entonces ya tenemos esta segunda parte. B igual a segundo número. Y ahora tengo que llamar a la función. Entonces, la función tenemos que pensar en ella como que es un elemento que realiza un cálculo y nos devuelve un resultado. La hemos definido de esta manera. Suma impares, le pasamos los dos números que queremos que sean el primer y el último número de la secuencia y nos devuelve un número entero. Vale. ¿Dónde guardamos ese número entero que nos devuelve? Ah, pues me hace falta otra variable. ¿Vale? Voy a llamarle resultado, res. Entonces hago res igual a suma impares y le tengo que pasar los dos parámetros. Le tengo que pasar el parámetro A y el parámetro B. ¿Vale? ¿Cómo se llaman los parámetros? Pues igual que yo he definido las variables. O sea, los parámetros no tienen que llamarse primero y segundo. Se pueden llamar como yo quiera. El primero de los dos que pase actuará como primero,
el segundo actuará como segundo, ¿vale? Es el orden lo que importa a la hora de pasar parámetros a una función. Esto a mí me parece intuitivo, pero a veces, hablando con alumnos en las clases de prácticas, pues resulta que no lo era. Pues bueno, sobre todo porque los lenguajes de programación más avanzados, el C++, por ejemplo, te deja no poner algunos de los parámetros porque a la hora de definir hemos puesto aquí un valor por defecto. Hemos dicho, primero, pues puede ser igual a 12. Entonces puedes no poner nada en primero y poner solo el segundo, ¿vale? Bien, entonces res será el resultado de la operación, llama suma impares y ahora tengo que presentar el resultado de la suma. Vale, pues entonces hago un serial.print y digo la suma de los impares es, pongo ahí un espacio y un serial.println res, ¿vale? Para que me presente ese valor como resultado. Y ahora, ¿qué hace el programa? Volver a empezar, ¿eh? Si yo quisiera que el programa terminase aquí, pues entonces le pondría un bucle infinito, ¿eh? Que se quedase ahí parado. Pero bueno, estos programas, pues otra opción es que cuando terminan, pues vuelven a empezar. Bueno, pues ya tengo escrito el programa principal, ¿vale? Entonces, una vez que yo he definido qué es lo que quiero que este programa haga a través de esto se llama diagrama de actividades, ¿eh? Es como se llama este diagrama. Pues tengo que pasar a escribir la función, ¿vale? La función suma impares. El prototipo de la función se escribe al principio y le ayuda al compilador a saber que cuando encuentre una llamada a suma impares, pues el tipo de dato de los parámetros que se le tienen que pasar es este y el tipo de dato que devuelve pues es este otro, ¿vale? Eso le ayuda al compilador a generar el código. Los compiladores, estos son compiladores de un solo paso, o sea, solo leen el código una vez. Hay compiladores de 2 pasos. Primero leen el código, buscan todos los nombres de las funciones, asimilan cuál debería de ser el tipo de dato y en la segunda vuelta es cuando realmente compilan. Pero bueno, aquí pues en un solo paso intenta hacer la compilación. Bueno, pues en este prototipo se escribe punto y coma. Cuando yo escribo cómo es la definición de la función, quito el punto y coma y pongo las llaves. Abrir llave, cerrar llave. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito una variable que se llame total. Vale, pues total será un entero. Y me dice el código que yo he escrito que tengo que inicializarla a 0. Vale, pues total igual a 0. Vale, y ahora necesito 3 variables más. Una que se llame A, otra que se llame B y otra que se llame C. Pues A, B y C. Vale, entonces hago A igual a primero. B igual a último. Ya sé que el castellano tiene acentos, pero los nombres de variables, yo creo que en las últimas versiones de compilador admite acentos, pero por tradición escribimos sin acentos. C igual a A. Vale. Y ahora tengo que escribir aquí como el bucle principal. ¿Cómo lo escribo esto? Pues lo puedo escribir con un while, ¿no? Entonces,
Parecería lo más lógico, porque el bucle está en lo que ocurre en la parte del sí del while. O sea, si se cumple esto, tengo que seguir haciendo esto. Entonces, mientras C sea menor o igual que B, entonces vamos haciendo. ¿Es C impar? Claro, y aquí, pues hay que hacer el C igual a C más 1. Pues igual while no es el bucle ideal. Igual el bucle ideal es el for. Vale, y entonces así, cada vez que yo haga el bucle, puedo escribir aquí un C++. Pues si es el bucle for, pues entonces puedo poner las inicializaciones dentro del bucle for, ¿no? Entonces puedo poner por ejemplo, C igual a, puedo ponerlo como inicialización del bucle for, ¿vale? Bueno, sería un poco igual, porque veáis dónde sería más idóneo un for. Un for, si hay una variable que se va incrementando automáticamente, pues entonces es más idóneo que un while, porque ya este trozo del for nos lo hace solo. ¿Vale? Vale, entonces, ¿es C impar? Venga, pues entonces, esto como lo habíamos dicho. Si C no es par, entonces hacemos lo del continúe. O sea, si C es par, si C tanto por 102 es igual a 0, es la forma de escribir C no es impar. Entonces le digo continúe. Y si C es impar, o sea, esa primera prueba no ha tenido éxito, lo que hago es hacer total y recordar que en C había una forma de escribir las expresiones, que si yo quiero escribir total igual a total más C, pues entonces basta con escribir más igual. Y esto es lo mismo que total igual a total más C. ¿Vale? Bueno, si este bucle se ejecuta, entonces yo ya habría hecho esta parte del sí que verifica si es par o impar, que suma una unidad, que totaliza los totales, y lo último que me faltaría es retornar total. Bueno, pues eso hay una sentencia especial que se llama return. Entonces, cuando encontramos la sentencia return, la función termina inmediatamente y devuelve el valor que pongamos detrás del return. Bueno, pues si yo quiero que devuelva total, pues digo return total. Entonces, eso devolvería el valor que tuviese la variable total. 0, 50, 325, el valor que sea. ¿Vale? Bueno, pues vamos a chequear a ver si funciona, a ver qué problemas encontramos, que pueda haber. En un programa hay dos tipos de problemas. Los errores sintácticos. Me he olvidado un punto y coma. Bueno, pues, o he puesto un nombre de variable que es imposible. Pri, espacio, mero. ¿Vale? Esos son errores sintácticos. O en vez de for, he escrito far. ¿Vale? Pues son errores sintácticos. Y luego están los errores semánticos. Yo pensaba que este algoritmo iba a sumar todos los impares entre un número y otro, pero no lo hace. ¿Vale? Entonces, estos son los más complicados de descubrir. Y aquí hay otra cosa que digo siempre, que es estrictamente cierto, que la máquina hace
lo que tú le pides que haga. Ah, no hay nada que se llame último. Se llama segundo. ¿Vale? Eso es un error sintáctico. He cambiado el nombre de una variable sin darme cuenta. ¿Vale? Era segundo y tenía que haber sido segundo. No último. Vale, cuando dice linking, quiere decir que ya no hay errores sintácticos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a la parte que duele, ¿no? ¿Mi programa funciona o no funciona? Bueno, pues abrimos el monitor serie y mi programa no hace nada. Una pregunta, si abrimos el monitor serie después de ejecutar el programa, ¿tendríamos que resetear el Arduino para que se volviese a ejecutar? O... El vuestro se resetea solo, el mío igual no. Botón de reset. Luego también eso, en todos los diseños que hagáis, en diseños electrónicos, acordaros de poner un botón de reset. Sí, ¿veis? Eso, había que resetearlo. Pero el vuestro se resetea automáticamente. No hace falta resetearlo. El mío no se resetea. Dame un número. Vale, pues vamos a poner 10. Dame otro número mayor que el primero. Bueno, aquí veis, hay un problema. No he interpretado bien cómo funciona el teclado, ¿no? ¿Por qué? Recordar, esto ya lo habíamos comentado. ParseInt intenta leer un número, pero ¿cuál es la secuencia de caracteres que yo he introducido por teclado? He introducido el carácter 1, he introducido el carácter 0, he introducido el retorno de carro. Entonces, parseInt lee el 1, lee el 0 y ya está. Dice, aquí tengo un carácter raro, es el retorno de carro. Esto no es un número. Y entonces no hace nada con él. Así que cuando llegamos a la siguiente parte, dame otro número. Hay algo que está en el buffer de teclado, pero el otro parseInt no se lo traga. ¿Vale? Así que tengo que mejorar esta parte de la introducción de la información. ¿Vale? Dice, ¿hay algo disponible? Vale, eso ha funcionado bien. A igual a serial parseInt. Bueno, suponemos que el primer número se lo ha tragado. Y entonces, antes de llamar al siguiente, deberíamos de vaciar el buffer de teclado. Entonces, esto se puede hacer de dos. Se puede hacer de una forma, que es leer un carácter, ¿vale? Sería, mientras serial haya caracteres disponibles, lee un carácter. Entonces, esto le llama flush. El buffer de entrada. ¿Y no hay disponible una función flush para el objeto serial? Sí, hay disponible una función flush para el objeto serial, pero lo que hace flush es vaciar el buffer de salida, no el buffer de entrada. O sea, serial, entramos caracteres cuando hacemos read, sacamos caracteres cuando hacemos print. ¿Vale? Bueno, pues esto lo que haría es, si después de leer un entero ha quedado algún carácter raro en el teclado, se lo va a tragar. Bueno, pues entonces tengo que poner esto cada vez que yo tenga un parseInt.
¿Y solo sería un carácter raro? O, por ejemplo, si escribo punto y coma intro o un punto y coma y 2 puntos retorno de carro, ¿se lo come todo? Claro, se lo come todo. Se lo come todo hasta el retorno de carro último que hayas metido. Digamos, claro, es una forma de asegurarte de que realmente se lo come todo. Porque eso, no queremos que aquello que no sea, porque dices, vale, el usuario pulsará el enter y pulsará un retorno de carro, o no, o como tú dices, pulsará punto y coma, guión bajo, enter, ¿vale? Y entonces, tal. Vale, esto debería de mejorar algo. Luego también hemos visto una cosa, y es que los mensajes aparecen todos en la misma línea, ¿vale? Y eso es por la forma en la que trata Arduino. Entonces, esto quedaría más visible si en vez de print ponemos print line, print ln. Vale. Bueno, pues la primera vez que ejecutéis un programa o la primera vez que corréis un programa, pues puede que ocurran cosas de estas. Lo importante es darse cuenta de por qué nos están pasando y buscar soluciones para resolverlas. Y no hay una única solución. Yo propongo una solución, pero puede haber otras soluciones. Nuevamente, el problema es que hay infinitas soluciones. Vale, versión 2. Vamos a ver cómo tal va la versión 2. Dame. Venga, ahora escribo 10 y le doy al enter. Ah, mira, ha funcionado esto que yo había dicho. 20. Vamos a poner el 20. Vale. La suma de los impares es 75. Calculadora. A ver. Calculadora. Entonces, tendremos el 10. No, el 10 no es par. El 11 más el 13 más el 15 más el 17 más el 19. 75. Correcto. Nuestro algoritmo funciona bien. Si no nos diera 75, ¿qué tendríamos que hacer? Averiguar qué está pasando. ¿Y cómo averiguo yo qué está pasando? Pues bueno, vivís en un chollo de mundo. O sea, insisto, yo como empecé a programar, escríbete el algoritmo. Me escribo el algoritmo. Escríbelo en lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador 8085. 8085. Instrucciones del lenguaje ensamblador 8085. Ah, vale. O sea, escríbetelo de esta forma. Mueve el contenido del registro A al registro B, carga el puntero de la pila, suma el registro B con el registro A. ¿Vale? Escríbetelo en palabras. Ahora, compílalo. O sea, escríbetelo en binario. 81 o 6D y escribe todos los códigos en binario. Coge un programador de memorias. Esos códigos en binario, mételos en el programador de memorias. Un programa de 2K quiere decir, escribe 2048 números en el programador de memorias. Dale al botón de grabar. Se graba. Ahora, dale al botón de reset del micro y no hace nada. ¿Dónde está el error? ¿Me he equivocado en el algoritmo? ¿Me he equivocado al pasar a las instrucciones de ensamblador? ¿Me he equivocado al codificar en binario? ¿Me he equivocado al introducir los números dentro del grabador? ¿Dónde está el error? Eran tiempos difíciles. Hoy esto es un chollo. O sea, no... ¿Que no funciona bien mi algoritmo? Pues me pongo a poner serial print como un poseso. Digo, a ver, no suma bien.
este suma bien, pero vamos a suponer que el vuestro no suma bien. Pues nada, entonces pongo aquí un serial print de la variable C. A ver cómo va la variable C. Y pongo otro mensaje. El valor de C y esto al principio de cada bucle me dirá cuánto vale C. Así sabré, pues, si C está bien inicializado, si empieza en el valor que tiene que empezar, ¿eh? Si C termina donde tiene que terminar, no termina. Y luego sí, cuando lo voy incrementando, se va incrementando correctamente. Y luego, pues claro, sería ir imprimiendo aquí el valor de total. Profesor, te falta un punto y coma en el print ln. Puede ser, sí, gracias. ¿Vale? No pasa nada por poner 250 prints, serial print, hasta estar seguro de que el programa hace lo que yo creo que hace. Porque el problema de los ordenadores es que no hacen lo que yo pienso que hacen lo que yo les he pedido que hagan, que no tiene por qué ser lo mismo, ¿eh? Volvemos a nuestro puerto serie. Vale, dame un número. El 10. El 1. Bueno, el 16. ¿Vale? Y entonces aquí puedo decir, he puesto el 1, luego está el 2, pero en el 2 no ha habido suma. Entonces no me sale total. Luego está el 3, el valor de total, el continúe, ¿vale? Me ha saltado esa parte del bucle, ¿vale? Entonces aquí puedo hacer un seguimiento de todo lo que está ocurriendo dentro del bucle for y saber si realmente esto se hace así o esto funciona así o no funciona así. Bueno, no sé, no sé lo que pensaréis. Igual pensáis, pues vaya rollo. Pues no, es algo muy útil. Dice, pero los programas que hagas tú por ahí, no harás eso. Hago eso, ¿eh? De hecho, normalmente en programación también de las primeras cosas que tienes que preparar cuando vas a hacer un sistema es los logs del sistema. L-O-G. Log. ¿Vale? Log del sistema. Entonces, el log de tu programa, ¿qué es? Todos los serial prints de todas las cosas que va haciendo tu programa. Y eso se guarda y es de lo más importante. Por ejemplo, ¿cómo ha construido Tesla sus coches? ¿De quién estás hablando? Sí, te estoy hablando de tecnología de fabricar coches. O bueno, Tesla le ha metido una placa madre a cada usuario con un módem 4G o con una conexión Wi-Fi de su coche. Y entonces, cada vez que pasa por un sitio donde hay una conexión Wi-Fi y el coche la reconoce, descarga todos los logs del coche. Entonces, así Tesla aprende cómo funcionan sus coches, cómo funciona sobre todo la parte del autopilot, ¿eh? ¿Cómo se puede conducir solo? Aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Pues dándote tortazos. Y entonces lo que hace el coche es guardar continuamente todos los logs de todo lo que está ocurriendo en el coche. Y lo guarda de una forma tan intensiva que las placas madres a los 3 años dejan de funcionar. Y dejan de funcionar porque el chip de la flash lo hemos grabado tantas veces con información
para el usuario, para el conductor, inútil, pero para Tesla tremendamente útil, ¿vale? Entonces, tenemos que guardar información de nuestro sistema. Si queremos que nuestro sistema, nuestro producto sea un producto de éxito, tenemos que guardar esa información de logs en algún sitio y que sea accesible. O sea, si la podemos descargar a través de... que el sistema nos descargue esa información a través de Internet, pues mejor. Engañamos al usuario. Decimos, no, mira, esto es una cocina inteligente y entonces tú aquí pones la dirección de wifi de tu casa y hay una app con la que puedes ver si el electrodoméstico funciona bien o mal. Mentira. Estamos generando una forma de poder descargar los logs de cómo está funcionando esa cocina o qué le está pasando a esa cocina, ¿no? Y así tener conocimiento de cómo funciona nuestro sistema en la vida real, porque en el laboratorio todo va bien, pero luego en la vida real... Eso mismo se puede conseguir enchufando el controlador a cualquier ordenador o cualquier dispositivo que tenga internet, ¿no? Ya, pero eso es más complicado, porque, claro, dices, lo enchufo al puerto serie y ahora tengo que escribir un programa en el PC para que vaya, que también se puede hacer. Pero Pones como la dices, aplicación en el PC claro, o en vale, el teléfono móvil y el teléfono móvil por Bluetooth te vas comunicando con tu dispositivo. Son opciones, sí. vale, vale, vale. O sea, que no tiene El... que ser solo por wifi, que puede ser por cualquier Puede método. ser por cualquier medio, sí, claro. Claro. Vale. Hay medios idóneos. O sea, tú dame una conexión wifi y yo soy una persona feliz. Tú dime que tenemos que comunicar el dispositivo por Bluetooth y me empiezan a dar sudores. Tengo demasiadas malas experiencias con el Bluetooth. La primera es, utiliza una banda muy ruidosa. Utiliza la banda de 2,4 GHz. La banda de 2,4 GHz está el Wi-Fi, está el Bluetooth, está tal. Luego hay como, o sea, si tú miras un programa para ver qué dispositivos están activos en Bluetooth, pues verás que todo el mundo lleva un relojico, una pulsera, todo está lleno de cientos de cacharros de Bluetooth. Entonces, supuestamente funcionan, no se interfieren porque funcionan en un área pequeña, pero es mentira, se interfieren todos entre sí. Hay ruido eléctrico continuo en esa banda. Y entonces, pues tal. Y luego el protocolo en sí mismo es complicado. O sea, el Bluetooth está pensado para mandar paquetes de datos muy pequeñitos, ¿eh? Y con mucha sobrecarga. O sea, tengo que mandar una información muy grande para un paquete de datos de 32 bytes. Entonces, claro, si quieres transmitir muchos datos, pues eso puede ser una tortura. Si quieres transmitir, pues la temperatura o el número de pulsaciones por segundo, pues son paquetes muy sencillos, es muy fácil, ¿eh? No hay tantos problemas. Bueno, hoy llevamos un día de muy poco rendimiento, ¿eh? En todo este rato he escrito un solo programa. Vale. Una función también puede devolver un real, ¿eh? Bueno, es que esto es ya más complicado. O no sé si es más complicado, no es más complicado. Vale. El otro día, pues escribimos la función atoy, ¿eh? Se puede escribir una función que sea atof, ¿eh? Así tu float. Pero bueno, esta es que es...
¿Se puede poner return en cualquier otro sitio del código? Sí, se puede poner return en otros lugares distintos del código. Sí, ¿y cuándo se utilizaría? Pues se utilizaría normalmente en condiciones de error, ¿vale? Vamos a suponer que queremos añadir una condición de error. Y muy importante, cuando estoy escribiendo funciones o estoy escribiendo cualquier cosa, es documentarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de documentar? Pues decir, suma lo que hace la función, los números impares entre primero y segundo, ¿vale? Y tenemos que decir cuál es la lista de parámetros, y esto normalmente se escribe así, @par. Esto es un convenio, porque luego hay una herramienta de generar código automáticamente que lee esos arrobas. Primero, y decir pues el tipo de datos y valor inferior, lo que se espera de ese parámetro, para segundo, tipo de dato int y valor superior. Y luego, ¿qué devuelve? Pues un entero que sea la suma de todos los impares. O -1 en caso de error. ¿Vale? El -1 suele ser un valor de convenio, de decir, pues si hay algún problema, pues devuelve -1. Vale, ¿cuál sería ese caso de error? Pues que el primero fuera mayor que segundo, ¿vale? Entonces nuestro algoritmo no haría nada. Bien, pues entonces podríamos poner aquí una condición. A ver, que el algoritmo funcionaría bien, o sea, el algoritmo nos devolvería 0 si primero es mayor que segundo, que sería un resultado correcto, pero es por añadir una condición en el que retornemos en otro sitio distinto para devolver un error, ¿no? Si primero es mayor, estrictamente mayor que segundo, pues entonces esto sería un error, ¿vale? Pues entonces ponemos un return -1, ¿vale? Entonces lo que ocurriría en este caso es que, pues, si detectamos una condición de error dentro del algoritmo, pues entonces devolvemos ese valor que está definido como caso de error, y es simplemente una sentencia return. Y cuando encontremos el return, el algoritmo finalizará automáticamente. El compilador verifica que si tenemos que devolver un entero, todos estos valores que devolvemos en los returns se puedan convertir a un entero. No tienen por qué ser un entero, se tienen que poder convertir a un entero, ¿vale? Y que al menos haya un return al final de la función, que al menos puede haber más returns, ¿vale? Pues esto sería otra opción de tal. Estoy mirando a ver si veo algún ejemplo que sea sencillo para hacer en un rato. 。
Sí, por ejemplo, otro tipo de funciones que... Vale. Claro, los microprocesadores solo saben sumar y restar. Entonces, ¿cómo podemos escribir un programa que utilice el seno o el coseno? Bueno, pues porque hay una función de librería que hace una aproximación a este valor, ¿no? Pero, pues, tenemos la herramienta más interesante que tenemos son las series de Taylor. Entonces, a partir de una serie de Taylor, lo que podemos hacer es descomponer el, valor, pues utilizando esta serie. No sé si hay aquí algún ejemplo. E elevado a x. Vale, pues sería un ejemplo correcto. Cómo implementar una exponencial. Entonces, vamos a escribir una función que implemente el cálculo de la exponencial. Vale. Entonces, vamos a llamarle cálculo de la exponencial de x. Parámetros. X, que es de tipo float, es un real, y es el valor que elevamos a e. Y return e elevado a x. ¿Vale? Sería el valor que nos devuelve. Entonces, la función devuelve podemos hacer que devuelva un float, devuelva un doble, un real de doble, vamos a llamarle expon, y le pasamos como parámetro float x. Bueno, entonces tenemos una variable que será total, inicializamos a 0 y esta variable va a ser de tipo float. Y vamos a hacer un bucle y igual a 0, punto y coma, mientras sí sea menor que... y ahora, ¿cuántos términos queremos calcular de la serie? Pues claro, aquí el problema es que no podemos calcular muchos términos de la serie porque si no, pues el algoritmo se nos complica mucho. Pues vamos a poner 5 términos y más. Bueno, pues entonces dentro de este for, pues tenemos que implementar este algoritmo. Vale. Y este algoritmo necesita dos cosas. Primero, calcular la potencia de x. X al cuadrado, x al cubo. Claro,
¿cómo podríamos hacer esto sin que fuese muy costoso? Bueno, pues tener una variable float que llamásemos potencia, ¿vale? Y que inicializamos a 1. Entonces, en cada vuelta del bucle, lo que vamos a hacer que sea que potencia, luego sea potencia por x, el valor. O sea, el valor de ir haciendo 1x, x más x al cuadrado. Bueno, sí, es verdad. Vamos a empezar con total igual a 1. ¿Vale? Entonces, potencia, dentro de cada bucle, hacemos potencia por igual, para que sea potencia igual a potencia por x. Entonces, la primera potencia, hemos puesto ya el total a 1. Nos hemos saltado este primer bucle, ¿no? Dice, hacemos el 1 más, pues ya ponemos el 1. Ahora solamente hay que sumar x. Y el x, vamos a hacerlo la primera potencia, x a la 1. Entonces va a ser 1 por x, x. Vamos a tener este valor. Vale. Y ahora esto hay que dividirlo por el factorial. Bueno, pues en el primer caso hay que dividirlo por el factorial de 1. Pues el factorial también hay que calcularlo. Float factorial igual a 1. ¿Vale? Entonces, el factorial tiene que dividir a la x. O sea, tenemos que hacer el total igual a potencia igual al total más el término que toca en este bucle. El término que toca en este bucle es potencia partido por factorial. ¿Vale? Entonces, así el primer término, el 1 ya lo hemos puesto. Total igual a 1. El x, pues será el potencia igual a 1 por x, x. Vale, pues tal. Partido por factorial, que vale 1. Vale. Bueno, y ahora, ¿cómo incrementamos el factorial? En el siguiente bucle, el factorial tiene que ser factorial de 2. Entonces, sería bueno asociar el factorial a i. O sea, hacer el factorial igual a factorial por algo que valga i. Ah, pues espera, vamos a ponerlo antes. Sí. Espera. Vamos a ponerlo antes. Hacer el factorial igual a el propio factorial. La primera vuelta i vale 0, porque me interesa que sea i más 1, que la primera vuelta i valga 1, ¿no? Y entonces así será 1 por 1, factorial de 1, 1. Segunda vuelta, factorial de 2 será 1 por, y ahora i valdrá 1, 1 por 2. Vale, bueno. Esto podría funcionar. Como no lo tenemos muy claro, pues bueno, vamos a jugárnosla. Vamos a pensar que esto que he escrito así a lo loco funciona y es capaz de calcular el factorial sin necesidad de utilizar más que sumas, productos y divisiones, que es lo único que tenemos disponible en la máquina. La máquina no tiene otra operación diferente. Calcular el factorial está disponible en la librería, calcular la potencia está disponible en la librería, pero entonces, pues bueno, utilizaríamos L elevado a X de la librería. Se supone que no tenemos acceso a la librería, que estamos escribiendo en bajo nivel, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es devolver el resultado, el total. ¿Qué percepción habéis tenido de la resolución de este ejercicio sin haber utilizado el diseño de un algoritmo primero? Dice Javier, es que estás haciendo algo así como muy atropellado. Correcto, ese es el problema, ¿eh? Y es más fácil que cometamos errores haciendo las cosas así al vuelo sin pensarlas primero que si no lo hacemos. Punto y coma. Vale, entonces, bueno, para probar una manera muy sencilla de reescribir esto es aquí poner comentar, descomentar y no borro nada, pero lo quito todo. Vale, ¿qué tendremos que poner? El prototipo de la función al principio del programa. El prototipo de la función al principio del programa. ¿Vale? Y ahora, pues, a ver, un cálculo que no sepamos. Pues, por ejemplo, e a la menos 1, ¿no? Si yo escribo menos 1 igual, binario. Menos 1 igual, y ahora funciones e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 me tendría que dar eso, 0,3678. Vale. Pues entonces hago float a y hago a igual a expon menos 1. ¿Vale? Y serial print y aquí while true. Simplemente paramos el programa. No quiero que haga nada más que me calcule cuál es la exponencial de e elevado a menos 1 y me muestre el resultado. El compilador es muy listo, o sea, si yo he escrito aquí una función suma impares que no hace nada, no va a generar código. Simplemente lo va a ignorar. Reset pin. Bueno, ¿dónde está mi...? Fijaros, 0,367 se ha convertido en 0,37. Pues no está mal. Tenemos una precisión de una centésima más o menos, ¿vale? Entonces, si yo modifico el bucle y digo, pues en vez de 5 iteraciones, 6. A ver si así consigo un poco más de precisión. O al imprimir me está imprimiendo... Al imprimir me está redondeando a 2 decimales. Cachis en la mar. Bueno, pues voy a tener que hacer trampa. Printf, comillas, tanto por ciento. Y vamos a ponerle que me ponga por lo menos 3 dígitos decimales. No, voy a ponerle 5. En total 6, no sé si cuenta el punto o no cuenta el punto. En total 7 dígitos y que me ponga 5 decimales. Esto no lo podéis hacer vosotros.
Bueno, lo podríais hacer, sí, con el... Sí, vamos a hacerlo con las limitaciones de Arduino. Vamos a ver primero cómo va la precisión. Cero tres seis 806, ¿vale? Bueno, pues estamos en la milésima, ¿no? En la milésima de error sería con 6 iteraciones del bucle. Ahora es para el sistema que estamos diseñando, ¿cuánta precisión necesitamos? Si necesitamos precisión de décimas o necesitamos precisión de milésimas o de 10 milésimas. Pues habría que iterar más veces el bucle. ¿Cómo lo haríamos esto con Arduino Uno? Pues como ya hemos dicho antes, con una cadena de texto, pues 50, por ejemplo, 50 caracteres, y entonces utilizar la función snprintf. ¿Vale? Entonces, en la cadena S, con un máximo de 50 caracteres, y ahora esto. ¿Vale? Esto. Y le decimos, pues, sí, 5 dígitos de precisión está bien. Y ahora lo que imprimimos es S, con un print. Y esto sí que lo puede ejecutar Arduino, ¿vale? O sea, snprintf sí que es una función válida. Y este n es para asegurarnos de que no nos saltamos la memoria. ¿Vale? Vamos a ver cómo va esto ahora. No way. Ah, punto y coma. Sí. Cierto. Fijaros que el error no sale nunca donde está el error. El error está en la línea de antes. Vale, 36806. Bien. Otra cosa que podíamos hacer y que se suele hacer en muchos programas, sobre todo en los de cálculo matemático, para ver cómo de bueno o de malo es tu procesador comparado con otro, es contar cuánto tiempo le cuesta ejecutar un programa. Entonces, podemos utilizar una variable que le llamemos tiempo, ¿vale? Y al inicializar, antes de empezar a ejecutar el código, tiempo, vamos igual a milis. Milis es una función que nos devuelve el número de milisegundos que la CPU ha ocupado en realizar una determinada tarea. Vale. Entonces podemos escribir, como ya hemos puesto esto del resultado, tal, en tanto por ciento de milisegundos. Y aquí poner de nuevo milis es los milisegundos de este instante menos tiempo. Los milisegundos de antes de llamar a la función expon. Entonces así sabremos, porque este snprintf le va a costar 0. O sea, meter aquí este resultado le va a costar 0. Entonces así sabremos cuántos milisegundos han pasado desde que yo aquí llamé a tiempo igual a milis. Entonces tiempo igual a milis ha cargado y, por ejemplo, 100.000. Y ahora el nuevo valor de milis es 100.010. Pues 100.010 menos 100.000 es 10. Entonces le ha costado 10 milisegundos. ¿Vale? Ejecutamos esto. Y el retorno de carga me falta.
Vale, L, long decimal, LD. Y un retorno de carro. Cero milisegundos. Pues vale, pues ha sido muy rápido. Hemos escrito un buen algoritmo. Y si en vez de son 20 iteraciones, pues entonces luego sería ver cuánto le cuesta a vuestro Arduino Uno, porque este que yo tengo aquí va a 240 MHz y el vuestro va a 16. Bueno, pues le meto 20 bucles y he ganado un dígito más de precisión, pero fijaros, el 79 todavía me lo convierte en 8, un redondeo. Bueno, pues está aquí todo lo que ha dado tiempo hoy. El miércoles que viene hacemos ejercicios antes del examen, pero claro, para hacer ejercicios, haberos mirado algo, a ver qué ejercicios os causan más dificultad, cuáles os cuestan más, os cuestan menos.